Ahora avanzamos un poco en el análisis de circuitos de alterna. Vamos a ver el segundo elemento en el cual nos encontraremos mucho al analizar un circuito, y es el elemento de la inductancia. Precisamente un inductor es el elemento físico. Un inductor se le denomina bobina o choques, algunas veces es un choque. También es muy utilizado ampliamente. Ahora vamos a definir primero lo que es inductancia y a ver la relación o las relaciones que vamos a encontrar en circuitos de corriente alterna. La inductancia, como tal, su definición es la propiedad, ¿sí?, de un elemento para oponerse al cambio de una corriente eléctrica. Repito, es simplemente la inductancia es una oposición al cambio abrupto de corriente eléctrica. Y eso es algo muy importante, esa es la definición de un inductor. Vamos a ver qué sucede con un inductor cuando se excita en corriente alterna. Recordamos que en un resistor las relaciones de voltaje, tensión y corriente, ¿sí?, o voltaje y corriente, estaban en fase. Sin embargo, en un inductor las vamos a encontrar completamente desfasadas. Y ahorita vamos a ver por qué. Para empezar, la curva en rojo me representa la corriente. La curva en azul me representa la tensión. En un inductor siempre vamos a encontrar esta situación. La corriente, o en este caso, ¿sí?, la corriente se encuentra desfasada 90 grados a comparación de la tensión, ¿sí? Es decir, el voltaje, ¿sí?, está adelantado con respecto a la corriente. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuánto va a estar adelantado? ¿Sí? 90 grados, siempre. Y aquí vemos que la curva en azul ya empezó 90 grados antes de lo que empezó la curva en rojo. ¿Sí? La curva en rojo es la corriente que está desfasada, ¿sí?, los 90 grados, que normalmente estarían así en una resistencia, y en un inductor se va a mover la tensión 90 grados. Se va, se va a adelantar la parte de la tensión, ¿ok? La corriente va a quedar atrasada y relegada 90 grados después. Ese es el primer parámetro. Ahora, ¿por qué se da esto? Recordamos que el inductor es una oposición al establecimiento del cambio, ¿sí?, de la corriente eléctrica, de un cambio abrupto. Como en alterna todo el tiempo la corriente está cambiando, ¿sí?, primero viene en un sentido y luego en el siguiente viaje cambia completamente. Y aparte de que esté cambiando de polaridad, está cambiando de magnitud, ya que es una alterna. Es decir, va en una montaña rusa de lo que es datos. Datos bajos, altos y luego completamente bajos. Entonces es un cambio total. Ahora, ¿qué es lo que hace el inductor internamente? Lo que hace el inductor es, ¿sí?, al momento en que se establece una corriente, ¿sí?, pasará de cero a cualquier valor, el que ustedes quieran. Pero como está habiendo un cambio de corriente, ¿sí?, si es muy abrupto, se va a oponer más. Si es muy ligero, como en el caso de una sinusoidal, el establecimiento de la corriente va a empezar a oponerse. Entonces digamos que la corriente se va a retrasar. A pesar de que hay un voltaje en el circuito, si ya en el circuito hay un voltaje como tal, ¿sí?, porque yo ya encendí mi circuito y está pasando de cero a cualquier cantidad de voltios, la corriente, debido a la propiedad de la inductancia, se va a quedar retrasada, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente este elemento lo que hace es oponerse a ese cambio. Entonces es como si llegara un voltaje, ¿sí?, y el elemento inductor todavía se resiste a que le llegue corriente. Entonces, ¿sí?, y como va a existir un cambio, va a haber un cambio, entonces va a empezar a resistir, a resistir y a resistir. Por lo tanto, como dato final, el voltaje que ya aparece va a estar antes o va a aparecer antes. La corriente va a retrasarse debido a la oposición que va a sentir. Y esa oposición precisamente la da la fuerza contraelectromotriz del elemento inductor. Como la fuerza contraelectromotriz depende de lo que es el valor, ¿sí?, o la amplitud y también la frecuencia, ¿sí?, la frecuencia de la señal, ahorita vamos a ver por qué, cabe esperar que encontremos una relación para el inductor. Lo que debemos de grabarnos primero es que la ley de Ohm ya no va a funcionar aquí. Como la fuerza contraelectromotriz me provoca una oposición a la corriente, esa oposición se puede ver como algo muy similar a una resistencia. Sin embargo, no se le llama resistencia, se le llama reactancia inductiva, que es este concepto que va a aparecer aquí. La reactancia inductiva es una oposición de nuestro elemento al establecimiento de corriente.
Y la reactancia inductiva es siempre la misma para elementos bobinas. Sería 2pi por F por L. Esta fórmula es muy importante y hay que grabárnosla en la cabeza. Es tan importante como la ley de Ohm, la fórmula de la reactancia inductiva. Sería 2pi F por L. Entonces esto quiere decir que la reactancia depende de la frecuencia. Es decir, si la corriente cambia con polaridades más rápidas, imaginemos esto, la corriente viene por acá y luego viaja así. Al momento de viajar más rápido, ¿sí?, va a encontrar mayor oposición, porque está cambiando más rápidamente, ¿sí? Entonces, mientras más rápida cambie, el inductor va a oponerse a ese cambio, ¿sí? Entonces va a haber menos corriente por esa oposición perfectamente, ¿sí? Tenemos una especie como de ley de Ohm para los circuitos de inductancia, y es que la reactancia pasa a ser, o la reactancia inductiva se mide en ohms. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje por un elemento inductivo, necesito la corriente por el elemento inductivo multiplicado por la reactancia inductiva. Y de aquí podemos manipular las tres variables, ¿sí? Vemos aquí que la ley de Ohm se aplica. La reactancia se mide en ohmios, la unidad de medida de eso, y es una oposición al establecimiento de flujo de corriente eléctrica. Entonces ya vimos las ideas principales de un circuito de sea alimentado o alimentado con alterna y expuesto un inductor. Esta fórmula es muy interesante, la vamos a ir viendo más adelante en el método de fasores. A continuación veremos un ejemplo de aplicación. Ahora vamos a ver este ejercicio en aplicación en un circuito ya con inductancia. Lo primero que hay que ver en circuitos de alterna es encontrar cuál es, ¿sí? Antes de cualquier cálculo me va a servir mucho de utilidad tener la costumbre de calcular la reactancia inductiva, donde la fórmula habíamos dicho que es 2pi F por L. Y repito la definición, la reactancia inductiva se da por una fuerza contraelectromotriz debido al inductor. ¿Por qué se da esta fuerza? Porque como la inductancia es una oposición al cambio, entonces la corriente vemos que va en un sentido y luego va en otro. La corriente está cambiando, pues, porque es una corriente alterna. Como está cambiando, depende, ¿sí?, el establecimiento de flujo depende de qué tan rápido cambie. Si cambia muy rápido, ¿sí?, va a haber mayor oposición. Y si hay mayor oposición, una analogía muy sencilla es que mayor oposición a un establecimiento de corriente me va a generar mayor resistencia, ¿sí?, a ese paso en el circuito. Entonces, si yo calculo la reactancia inductiva, tenemos lo siguiente. Sería 2 por pi por la frecuencia por la inductancia. La inductancia vale 2 henrios. ¿Cuánto vale la frecuencia? La frecuencia angular vimos que vale 10 radianes sobre segundo. Ya sabemos calcularlo de acá. Entonces la frecuencia, ¿sí?, debemos de saber que la frecuencia angular es 2pi por F. ¿Okay? Y si nos damos cuenta, básicamente es lo que está aquí, 2pi por F. Lo que no sé es cuánto vale F. Ahora F va a valer exactamente omega entre 2pi. Es decir, si yo sustituyo la frecuencia, este dato de frecuencia, que es omega sobre 2pi, lo sustituyo acá, necesito omega. ¿Cuánto vale omega? Vale 10. ¿Y cuánto vale 2pi? Bueno, lo pongo abajo. Como me doy cuenta, encontrar esto. Y tendré la reactancia inductiva, que vale 20. Como la reactancia inductiva, recuerden que es una oposición, se da en ohms. Y ahí encuentro mi primer elemento. Entonces, ya que tengo la reactancia inductiva, puedo ahora sí aplicar nuestra especie de ley de Ohm. Si quiero la corriente pico, la corriente siempre es voltaje sobre resistencia. Entonces tendré que adquirir el voltaje pico sobre la reactancia inductiva. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje pico? Tengo aquí, en mi señal serían 10 volts pico sobre la reactancia inductiva, que vale 20 ohms tranquilamente. Entonces sería 10 entre 20, sería un medio, ¿sí?, lo que sería 0.5 amperios de corriente. La corriente eficaz. Necesito el voltaje eficaz sobre la reactancia del inductor. ¿Cuánto vale la corriente, el voltaje eficaz? Lo podemos calcular, ¿sí? Entonces voy a poner aquí la fórmula distinta.
El voltaje eficaz, debemos ya de analizar las fórmulas, aprenderlas. Será siempre el voltaje pico, los 10 entre la raíz de 2. Entonces si aplicamos eso, 10 entre la raíz de 2 nos da 7.07 aproximadamente. Esto sería 7.07 voltios entre la reactancia, que son 20 ohms. Entonces ese valor entre 20 me daría la corriente eficaz, que es decir, 0.35 amperios aproximadamente, ¿sí? Estos son amperios pico, estos son amperios eficaces, incluso pueden utilizar el ARMS y el A pico. Casi no es muy empleado el A pico, ¿sí? Ya sabemos que de corriente pico tendríamos 0.5 amperios y de corriente eficaz tendríamos 0.35 amperios. Ahí está. Si quiero calcular la corriente en un instante del tiempo, también se puede hacer como el ejercicio de la resistencia. Ahora debemos siempre de recordar qué hace el elemento inductor. El elemento inductor lo que nos provoca es un retardo de la corriente. Cuando yo inyecto el circuito, en este momento ya hay voltaje, ¿sí? El voltaje llega y se transmite porque está en paralelo, para empezar. ¿Sí? Bueno, está aquí el circuito del inductor y como empieza a aumentar el voltaje, empieza a haber un cambio, ¿sí? Un cambio abrupto en la corriente. Entonces, pero ese cambio, ¿sí? Ese cambio de corriente es debido a la frecuencia. Y como es alta la frecuencia, nos va a permitir que la corriente cambie más, ¿sí? y que se retarde un poquito más la corriente. Entonces esa es la idea fundamental del circuito.